Buenas tardes. Tengo que rectificar una cosa del punto 5 del trabajo sobre cuando el Fry indica que hay 48 barcos ingleses los que van al encuentro de los aliados en la batalla de Trafalgar. Bien, son 48, pero tenemos que la lista extraoficial, la grande, la primera, dice que los ingleses trajeron 35 navíos, 13 fragatas, 5 bergantines y 2 balandras. Pero también dice que, y nosotros habíamos dicho presuntamente los ingleses llevarían 35 navíos y 13 fragatas, que son 48 buques, ¿no? Pero es que resulta que la lista esta grande, esta oficial, matiza que de estos 35 navíos, 5 no estaban hasta la tarde del 21 o mañana del 22. Es decir, que de los 48 barcos tenían que ser 30 navíos, 13 fragatas y para completar hasta 48, 5 bergantines. Es decir, que sí que llevaron esos bergantines para lo que sea, para auxiliar, para recoger a náufragos, etcétera, ¿no? Y sigue encajando asombrosamente la coincidencia de 48, ¿eh? Que da credibilidad total a la lista extraoficial o quita total credibilidad a la versión inglesa, porque no podemos pasar de 26 o 27 navíos que dicen los ingleses a 48, según testimonio visual del Fry. Bien, después de haber hecho esta rectificación del punto 5, vamos a pasar a hacer un repaso por los buques ingleses perdidos, ¿no? Los naufragados, hundidos, quemados, a ver qué fue de cada uno de ellos. Pero primero tengo que hacer una matización de que son las diferencias que hay entre las dos listas de pérdidas inglesas, las dos listas extraoficiales. La primera más grande y luego más tarde se publica una misma que lleva lo mismo prácticamente pero con algunas rectificaciones, ¿no? Entonces en esta segunda más breve que se publica más tarde pues tenemos una diferencia sobre el Victory, por ejemplo, y también se añaden las pérdidas o hundimientos del Tiger, del Tonan y del Spartiate, ¿no? Todos los demás y también que en la pequeña se añade que contactos con oficiales ingleses que nos dicen que las bajas suyas son de 7.000 a 8.000 según oficiales ingleses en Cádiz, ¿no? Diferente a la lista grande primera más grande que habla de 10.471 muertos y heridos ingleses, en concreto un poco más de 7.000 muertos, que proviene de Collingwood, se supone. Bien. Pues vamos a dar un repaso por los barcos ingleses perdidos, que son, por ejemplo, empezamos con el Royal Sovereign. Hay polémica, porque según la versión inglesa oficial, estaba de los primeros en la columna del sur, que fue la primera que llega al encuentro de los aliados, y sin embargo, en la lista extraoficial esta de Collingwood, en la lista extraoficial de Collingwood, se menciona que este buque iba a Malta convoyando diferentes buques, ¿no? Y, ¿qué es lo que dice? Dice, era de 110 cañones y dice, no entró en combate, pero dio contra la costa de Conil, en donde naufragó sin salvarse nadie, ni el dinero que llevaba a bordo. Perecieron 3 comandantes, 12 oficiales y 900 hombres de su tripulación. Bien, vamos a por otro, que es el Tonan. ¿Qué sabemos del Tonan? Pues el Tonan era de 80 cañones, fue quemado por la escuadra y está a 5 o 6 leguas al noroeste de Cádiz. Bueno, quemado por la escuadra a 5 o 6 leguas al noroeste de Cádiz. Bien. Después, el Colossus. El Colossus tenemos que resulta que según la lista extraoficial grande de Collingwood hay dos Colossus. Uno en una escuadra, en una división y otro en otra división. Nosotros hablamos del hundimiento o pérdida del Colossus de la cuarta división que mandaba Bickerton, ¿no? Y entonces lo que se cuenta sobre el Colossus es que era de 74 cañones, tuvo la misma suerte que el Minotaur, es decir, que naufragó después del combate a la altura de Conil, perdió 2 comandantes, 11 oficiales y de 600 a 700 hombres de su tripulación. Bien. Después, el Neptune. ¿Qué dice del Neptune? El Neptune era de 98 cañones, fue echado a pique en el combate por el Algeciras francés, tuvo 2 comandantes, 7 oficiales muertos y 5 heridos. Y de la tripulación 193 muertos, 122 ahogados y 259 heridos. Bien. Del Britannia de 100 cañones, fue desarbolado y echado a pique en el combate por el Trinidad español. Hubo en él 7 oficiales muertos y 11 heridos. De la tripulación 359 muertos, 200 ahogados y 132 heridos. Bien, el Minotaur.
de 74 cañones. Naufragó después del combate en la altura de Conil. Perdió 5 oficiales y 123 marineros. Se ahogaron 142 y quedaron heridos 3 de los primeros y 91 de los segundos. El Prince, que es distinto al Prince of Wales. El Prince, de 98 cañones, fue echado a pique en el combate por el Argonauta español y el Águila francés. Tuvo 5 oficiales muertos y 2 heridos. De la tripulación, 125 muertos, 121 ahogados y 231 heridos. Bien. El Spartiate, de 74 cañones, a pique después del combate, en la costa de Rota. Bien. Prince of Wales, de 98 cañones, fue echado a pique en el combate por el Trinidad español. Murieron 2 comandantes y 15 oficiales. Hubo 5 heridos. De la tripulación murieron 513, se ahogaron 98 y fueron heridos 272. Es decir, que ya sabemos por lo menos que el Trinidad echó a pique a 2. Al Britann y al Prince of Wales. Y esto coincide con otras fuentes que yo he leído, que por lo menos se echó a pique a 2, ¿no? Pero bueno, aquí hay más echados a pique. También está el Monarca con el Fogó y el San Agustín, que echaron a pique a otros 3. O sea, que no sabemos exactamente quién los echó a pique, pero bueno. Y luego tenemos el Tiger. El Tiger, de 80 cañones, a pique y en la playa de Santa María. Bien, y luego era comentar también otra rectificación, y era sobre los 2 de Berbería, 2 buques ingleses que acabaron por Berbería, y al parecer fueron 1 o 2 y se recuperaron y se remolcaron hasta Gibraltar. Bueno, yo creo que con esto es un buen trabajo de recopilación, pero bueno, aquí cada batalla son múltiples batallas cada uno, cada barco lo que hacía. Y todavía se podría dar más profundidad a este trabajo, investigando cada barco, con quién, el tiempo que estuvo, porque hay partes de los capitanes y se dicen horas, a qué hora empezaron a disparar, cuándo terminaron, y todavía hay margen de investigación. Bueno, buenas tardes. Un último postdata es sobre el Royal Sovereign. El Royal Sovereign, como hemos dicho, por un lado, en la versión oficial inglesa dice que fue de los primeros barcos que fueron al encuentro de los españoles y entonces rompió la columna española, la columna inglesa, la del sur, llega antes, que es la columna de Collingwood, llega antes que la columna del norte, al encuentro de los españoles. Llega antes por bastante, por 45 minutos, una hora, cosas así, ¿no? Y ellos dicen que fue de los primeros que llegó, ¿no? Sin embargo, tenemos que en la lista extraoficial dice que era un barco que llegó en la mañana del 22 al día siguiente, que iba convoyando otros buques para Malta, y en concreto llevaba 400.000 libras que podían ir en lingotes de oro y iban para Malta, ¿no? Entonces, la propaganda inglesa, la versión oficial, no sería de extrañar que tuviera especial interés en ocultar lo del Royal Sovereign por la carga que lleva, ¿no? ¿Eh? Entonces, por eso lo podemos ver como en la versión oficial inglesa está, que es ahí, que es uno de los verdaderos, de los primeros que están ahí, de los más evidentes que podrían haber visto los españoles, ¿no? Y digo que sería especial interés que tendrían ellos en ocultar lo de este buque. Lo podrían hacer, pues, poniendo otro buque con el mismo nombre, y luego lo ves años por ahí después y piensas que es el mismo y no es el mismo porque le han cambiado el nombre simplemente, o cosas así que ellos hubieran tramado para este vasco en concreto para esconder lo que pudiera. Bueno, estamos hablando de hipótesis. Venga, muchas gracias.